Hola a todos y bienvenidos una vez más a Hack to Startup. En este episodio tengo el placer de tener con una invitada que conozco personalmente, Rocío Medina Maniero, cofundadora y directora ejecutiva de Latina Sintec. Rocío es una líder en el campo de tecnología y ha trabajado incansablemente para promover la diversidad e inclusión en la industria. Rocío, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y qué rico poder conversar contigo. Ya sé, Ana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, o sea, no puedo esperar para ver de qué vamos a platicar hoy y mucho gusto a la audiencia. No, pues mira, yo creo que yo te conozco varios años y he trabajado contigo en varios eventos en Silicon Valley, pero creo que la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poquito quién es Rocío y esa trayectoria tuya para que sepan por qué te he invitado. Sí, bueno, soy mexicana, yo un poquito diferente, nací acá y me fui a México cuando tenía 3 añitos. Y al vivir en México, vivía en diferentes partes del país, Ciudad de México, en San Luis Potosí, Monterrey, mis papás son de San Luis Potosí. Y en algún momentito brevemente me fui a estudiar a Francia, viví en Alemania con mis papás y a los 25 años es que me fui a vivir a Boston, donde me casé. Bueno, me fui ahí porque mi novio y yo decidimos irnos a Boston y desde ahí empezó mi carrera en tecnología. Y bueno, trabajé en diferentes empresas de software y nada, bueno, igual te contaré más o me vas a preguntar más sobre Latinas en Tech, pero Latinas en Tech surgió al trabajar en tecnología, donde no hay, la verdad, no hay muchos latinos o latinas, especialmente latinas, entonces de ahí surgió Latinas en Tech. Como contar un poquito más adelante. Llegando aparte de esto de cómo llegaste a Latina Sintec, ¿qué te inspiró? Porque tú trabajabas en Prezi y hablas de eso. En esa época que estamos hablando, si no estoy mal, fue 2015. Yo recuerdo ir a una de las primeras reuniones de Latina Sintec. No había tantos latinos. Creo que ahora vamos mejorando y creo que Latina Sintec ha sido algo que ha ayudado, una asociación que ha ayudado mucho a que más latinos estén trabajando en tech. Pero cuéntanos, ¿qué te llevó a inspirar, qué te inspiró para fundar Latina Sin Tech? Sí, mira, yo empecé en tech en el 2005. Ujú, En ese entonces, pocas empresas habían empezado a lanzar sus productos en otros mercados. ujú, Entonces, al yo tener esa experiencia de lanzar marcas no solamente a mercados en español, sino lanzamos en diferentes países en Europa, ujú. en Asia, y entonces me salía muy bien eso de el marketing internacional y management internacional. Entonces, cuando me muevo a el área de la Bahía, Silicon Valley, como bien lo sabrás tú trabajando en Zendesk, Mm, en mi caso fue en el 2012 que ujú, Prezi me contrató para lanzar Prezi en español en América Latina. ujú, Entonces, en ese entonces, empresas, las grandes tech, llamémosle así, empiezan a lanzar afuera de los Estados Unidos, tratando de expandirse a otros idiomas. Entonces empiezan a contratar gente como similares a mí, en el sentido ujú, de que le llamaban country manager, regional manager, ujú. o GM en corto, nos llamamos. Muchos de nosotros teníamos, es así como si fuera una startup dentro de otra startup más grande, Sí, sí, sí. donde somos como el CEO, tenemos lo que se llama P&L Responsibilities, o sea, responsabilidad de entradas y salidas. Ujú, Entonces montamos los equipos, no era nada más traducir, era contratar, sí, llevar el equipo que hace las traducciones, pero además la localización, o sea, ujú. o a veces hasta le dicen la tropicalización, de que no es nada más que el app esté en tu idioma, sino que esté de acuerdo a la cultura de ese país. No es lo mismo México Correcto. que Guatemala, que Argentina, que España. Ujú, A su vez, al operar una empresa como tal que cobra dinero en diferentes países, pues también hay cuestiones legales, logísticas, operacionales. Entonces había que contratar gente, agencias de comunicación, N mil cosas, ¿no? Entonces, normalmente era uno por empresa y nos empezamos a conocer. Dentro de ese grupo pequeñito, habían unos que eran hombres, todos latinos, unos que eran hombres, ujú. otros que eran mujeres. Había una que no era latina,
era la única en ese entonces de Uber, me acuerdo. Y luego cada uno empezó a tener su equipo. Zendesk era uno, que tú estabas en uno de esos equipos, estaban los de Evernote, y así es como conocí a Gretel Pereira. Gretel era integrante del equipo donde el GM era Luis Ambra, y entonces luego lo hicimos clic porque no es muy común ver otros latinos. Entonces, dentro de su equipo, ya para entonces no éramos nada más uno. Luis tenía un equipo como de 4, y estaba ella y Margarita, y en el mío estaba Vivi y otra chica. Entonces nos empezamos a juntar al café. Y luego al siguiente semana dijimos, y tengo otra amiga en Facebook y otra amiga en Netflix. Y estaba muy padre porque, por ejemplo, la chica de Netflix ya para entonces había lanzado métodos de pago alternativos en México, de que puedes comprar en Oxxos. O había, en Brasil, por ejemplo, utilizan boleto para pagar todo. O sea, no todo el mundo utiliza tarjetas de crédito. Entonces nos intercambiábamos información súper importante que nos ayudaba a nosotros a expandirnos. Y entonces, a partir de ahí, sobre todo con el empuje de Gretel, nos empezamos a juntar cada mes. Y el grupo empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ya cuando éramos como 1,000 personas y que venían, o sea, no sé si te acuerdas, pero sacábamos la invitación un día para un evento la semana siguiente y al día siguiente ya estaba llena la sala de 200 personas. Era Pero yo me impresionante. acuerdo de la segunda, creo que fue en la casa de alguien, Carolina, si no estoy mal, fue en la casa de alguien, la tercera fue en un bar y éramos como Sí. 15, luego en Hotel Tonight, y entonces ¿Te empezamos, acuerdas hasta el sí, Tonight? entonces Ajá. empezó a ser mucho más grande y esto va un poco como, quería preguntarte algo, porque el impacto y el crecimiento de Latina Sintec para mí ha sido. Es descomunal. Sí, porque verlo, Sí. cuando ves algo desde el principio, y yo recuerdo incluso cuando abrí Londres y ver ahora lo que es, te da gusto ver lo que tú y lo que mucha gente como Sí. comunidad ha logrado. Quiero que me cuentes para ti, qué es lo que más te enorgullece de todo este camino que has recorrido desde que Sí. Latina Sin Tech empezó como realmente como algo ya Ajá. formal. Justamente viene de lo que acabas de mencionar. Tú abriste Londres. Cuando Sí. empezábamos el grupo pequeñito, fue en realidad, o sea, obviamente, tú sabes que en tecnología la gente dura unos 2, 3 años en la misma empresa y va cambiando de Ujú. empresas. Pero también pasa que la gente se muda a otros lugares, como tú te fuiste a Londres. Entonces, era la gente que estaba aquí en Silicon Valley que se mudó. Gretel se fue a Austin y abrió el capítulo de Austin. Tú te fuiste a Londres, se viste el capítulo de Londres. Y una chica se fue a México y abrió México. Y está, o sea, ex colegas mías de Prezi, hasta incluso de antes de Prezi, abrieron en Boston, abrieron en Madrid, Atlanta, Colombia, perdón, una colombiana, Expressi, abrió Canadá. Y así fue Ujú. que se fue expandiendo y ahorita tenemos 23 capítulos. Entonces, la Wow. verdad, algo que ha acelerado mucho nuestro crecimiento es que las chicas que abren y que son los líderes de capítulos son chicas que vienen del de nosotras, entonces saben cómo funciona, se están llevando la esencia de Silicon Valley a Ujú. otros lugares. Entonces, eso yo creo que ha sido lo más bonito, o sea, eh, la verdad, yo nunca tuve, voy a crear Latinas en Tecnigretel, o sea, Ujú. éramos el grupo que estaba hambrienta de esto. Entonces hemos tratado de llegar a lo que ellas necesitan, pero es que la necesidad es mucha y las chicas son muchas, entonces hay mucho por hacer. Y hoy somos ya 30,000, un poquito más de 30,000 personas Guau. alrededor del mundo, 7 países. Estamos hablando de todo el crecimiento y el impacto que ha tenido Latina Sintec, y una de las cosas que Latina Sintec ayuda es a la diversidad y a la inclusión, a cómo empoderarnos a nosotras para intentar cerrar esas brechas que hay, Ujú. además de, como decías, compartirnos información. Desde tu punto de vista del trabajo que has hecho con empresas, ¿cómo pueden las empresas continuar trabajando para cerrar esas brechas que hay ahora mismo Sí. en temas de diversidad e inclusión? Ujú. Fíjate que, eh, mira, en el 2017 todavía, si nosotros quisiéramos poner un panel de líderes de diversidad e inclusión, no encontrabas personas de color. Eran Es solamente cierto. los HR managers, directors, y todos eran blancos.
pero les importaba. Entonces empezaban a pensar, yo creo que, digamos, a nivel industria, cómo pueden hacer que sus empresas sean más diversas. Eventualmente, yo te estoy hablando de, cada año yo siempre tengo un panel de líderes de diversidad e inclusión, y ese 2017 fue así. Luego yo decía, ojalá que, o sea, mi objetivo era que algún día tuviera 4 panelistas latinos, ¿no? El segundo año empezaron a ver personas de color, African American, lo cual también tiende todavía a ser lo que es, a pesar de que habemos más latinos en tech, 80% de los líderes de diversidad e inclusión son personas afroamericanas. O sea, me gustaría ver más representación, pero no nada más ahí, sino, o sea, si estamos diciendo, pasamos de ser un 1%, 2% de personas en la tecnología, somos casi cero representados en la toma de decisiones, hasta en la parte de diversidad. Y incluso esto, a pesar de que en California somos casi la mitad de la población, algo no cuadra, pero bueno, sí, en eso trabajamos. Entonces, al segundo año eran personas de color. Tercer y cuarto año todavía seguía sin ver latinos. Y fue en el 2021 que por fin tuve mi primer panel de 4 latinos. Esto es en tecnología. Esto no pasa igual en no tech. Siento que es mucho más. Entonces, yo siento que la conversación del lado de las empresas tech ha ido progresando, pero como en tecnología y en cualquier otro, ¿sabes? Hay que iterar. Hacemos esto, ver si funciona, y si no funciona, hacemos esto otro. Creo que tiene el corazón en donde debe estar, pero ni yo tengo la respuesta de cómo hacer para que esto funcione. Por ejemplo, si tú eres una empresa que quiere traer más líderes, algo que pasa mucho, no sé si recuerdes en Zendesk o conmigo en Prezi, que dan un bono jugosísimo a un referral, que si tú traes un amigo que lo contratan, te dan un bono, ¿no? Ok, está padre la teoría, pero ¿qué pasa si, como yo, por ejemplo, todas las personas que referí eran latinas? ¿Por qué? Porque quería meter latinas, justo solo latinas, pues que es la gente con la que convivo, la gente con la que fui a la escuela, la gente o sea, es mi network. Entonces, si tú eres un hombre blanco que fue a Stanford, y en Stanford hay gente como tú, la gente que viene, que tú traes, es gente como tú. Y esto pasa de arriba para abajo. Si tú eres, normalmente los founders en ese entonces eran puro ex Stanford de Computer Science. Bueno, ellos traen a su co-founder y a su C-level y todos son sus amiguitos. Entonces no hay diversidad. Entonces, para poder tener diversidad, tienes que hacer algo proactivo. Tienes que salir de tu zona de confort y contratar por fuera. Esto no significa que hay que bajar la barra, lower the bar, bajar los requerimientos para que entre diversidad. No, súbetelos a ti para que salgas de tu zona de confort y nos encuentres, porque ahí estamos. O sea, lo que decías es lo que hacen las empresas para intentar promover esta inclusión, me parece muy buen dato. ¿Qué crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas cuando están empezando a salir de esa zona de confort y dicen, ok, vamos a proactivamente a contratar otras personas para mejorar la diversidad? ¿Qué desafíos se encuentran esas empresas? Yo creo que primeramente el primer golpe que tienen es o sea, espero que todos asumamos y sepamos que el mundo no es monolítico, que incluso dentro de las mismas latinas no somos monolíticas. Hay muchas intersecciones. Por ejemplo, puede ser una latina que viene de México de una posición privilegiada, o puede ser una latina hija de inmigrantes, seasonal workers, que llegaron indocumentados, o tuviste que traducir para tus padres cuando estabas creciendo. No puedes asumir que el latino todos son iguales y que los latinos son iguales a los afroamericanos o a los asiáticos, etc. Entonces, si tú tienes diversidad, tienes que poner mucho trabajo, mucho esfuerzo en la inclusión. No es nada más los traigo, es los incluyo y los trato y los crezco como a todos. O sea, que tu trabajo es justo, tu remuneración es justa y que tú tienes una voz y voto en la creación e ideación e innovación de tecnología. Y el que pierde es la empresa, si no lo hacemos bien. ¿Por qué?
Porque hoy en día la tecnología, porque se hace mucho machine learning, eh, eh, artificial intelligence y todo, y esos productos. Y esos productos no funcionan si el equipo que los programa no es Ujú, multidisciplinario y diverso. ujú. Porque cuando Sino se porque creó, lo que hacen es que lo hacen bias totalmente. Si no claro, y hay. no es a Ujú, propósito, porque si es ujú. machine learning, quiere decir que la máquina aprende del contenido que recibe de sus creadores y de sus primeros usuarios. Total, total. Entonces, Google incluso tiene una división de ética en el machine, en Internet, de hecho, donde, Ujú. o sea, ya pasó que crearon un robot que aprendía del contenido de Internet y era absolutamente racista. No Sí, lo crearon para sí. ser racista, pero el contenido que encontraron de la gente que escribe en Internet era racista, Ujú, entonces tenía que prevenir ese tipo de cosas. Y hay otras cosas que han sido sin querer. O sea, por ejemplo, en Prezi me tocó buscar un hardware que en ese entonces, o sea, antes de sacar nada al mercado, queríamos ver si podía leer el movimiento de las manos. ujú, Encontré una solución en Corea y era creado por coreanos, por un grupo pequeño de hombres coreanos. Entonces llego yo a quererlo usar y mi colega, que es afroamericano, y no podía leer sus manos. Tampoco podía leer las mías, pero sí podía leer manos diferentes. Entonces, imagínate que es creado por alguien que es azul y lee ujú, manos azules. No es ujú, porque esa persona azul es racista contra los morados, no, ujú, es que es la persona que le enseñó. ujú. Este, Y quiero hablar de una cosa, porque hablas de la diversidad y hablas de la diversidad e inclusión a nivel de latinos viviéndose en Estados Unidos, pero creo que el problema también pasa incluso en Latinoamérica, por ejemplo. O ujú, sea, diversidad no solamente es de nosotros latinos, sino diversidad de ideas, diversidad de muchas cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves también eso de cómo empresas en Latinoamérica también pueden ayudar a empezar a incluir más y a tener más diversidad, aunque no claro. sea solamente de personas de otros países? Sí, o sea, hay muchos tipos de diversidades, como Ujú, hemos hablado muy claramente de latinos, afroamericanos, pero también hay diversidad, hay personas con capacidades diferentes, ujú. hay diferencia en género, Ujú, hay la comunidad LGBTQ, las interseccionalidades, puede ser aquí en Estados Unidos una mujer de color LGBTQ afrolatina. ujú, Hay muchas interseccionalidades y en América Latina todavía están muchos años atrás que en Estados Unidos. Aquí es un tema de como, mm, como más de razas, porque somos un melting pot, ¿no? De culturas. Mientras ujú, que en México, por ejemplo, no tenemos tanta diversidad de que hay franceses y alemanes y brasileños, o sea, no tenemos tanto, ¿no? Pero ellos, el tema es de género. ujú, ujú, Incluso Latinas en Tech México, mientras que aquí no hablamos tanto sobre la educación, nos concentremos más en trabajando en tech. En México es más sobre ayudemos a que más mujeres estudien tecnología ujú, y para que ujú. entren, porque incluso son discriminadas desde la educación. Y Sí. o sea, me tocó verlo, ¿verdad? O sea, te Ujú, chiflan en la entrada a aplicar a todas las niñas hasta a las chiquitas, entonces no quieres ni aplicar. ujú. Entonces no hay no es un ambiente receptivo todavía. He tenido, no clientes, pero gente que me invita a hablar a sus consultorías en México porque hay clientes que no quieren una consultora mujer Oh, wow. a ese nivel. Y te lo creo, te lo creo, lo Sí, creo. es muy triste, es muy, muy triste. Y bueno, imagínate, aquí en Estados Unidos el discriminar en contra de alguien con preferencias sexuales o orientación de género diferente es totalmente aceptado, mientras que en México o en Brasil o en otros lugares todavía te corren. Y Ujú, digo, no todos, pero pasa. Entonces, ujú, el tema de conversación es bien distinto. Para los ujú, latinos, luego, de hecho, no nos identificamos como latinos cuando estás en México, nos ujú, identificamos como latinos cuando estás fuera de México. Y luego, ujú, las chicas en Londres, las chicas en Canadá, o sea, las latinas que están en esos países, tienen otro juego otro
grupo de problemática, digamos de cosas que tienen que vencer y superar. Porque obviamente no todos son problemas tuyos, son problemas de la sociedad también, pero lo que tratamos en Latinoamérica es cómo lo puedes navegar mejor tú, para que te vaya mejor a ti. Mientras que como sistema tratamos de cambiar todos juntos o con el sistema mismo. Y bueno, también están las personas que viven en países que no hablan inglés. Imagínate Francia, ya estamos por abrir Francia, Holanda o el mismo España. Entonces, cada capítulo, digamos, como el de Londres, ellos son los que entienden mejor a su comunidad y ellas definen cuáles son sus objetivos para mejor poderles ayudar. Y has dado un punto, empoderamiento, hablemos de empoderamiento femenino, porque realmente es como muchas de las cosas que hace Latinos in Tech, de ayudarte a empoderarte a ti mismo para poder navegar todas estas, a veces, problemas que hay o cosas que vienen enfrente tuyo y que no sabes cómo salir adelante. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo funciona este empoderamiento? ¿Cómo entre mujeres nos podemos ayudar? ¿Y qué hace Latinas in Tech un poco para ayudar en este ámbito? Hemos internalizado muchísimas de las inseguridades que escuchamos recurrentemente y estas inseguridades nuevamente son muy dependientes de en dónde están. Entonces, aquí en los Estados Unidos y probablemente igual en los otros países que son no hispanohablantes, pues obviamente el acento las tiene de que mi acento, que no estudié en este país. Esos dos son típicos y muchos más. Pero entonces, mira, tú agarra una lista de los que quieras de las inseguridades y voltealas a seguridades. Y es aquí donde metemos mucha mano. A ver, mi acento. ¿Por qué estoy insegura de mi acento? Es mi segundo, en mi caso es mi tercer idioma. Pienso muy rápido. Pues yo traduzco y aparte hablo en otro idioma. y o sea, mi acento es un testamento de que hablo más de un idioma. ¿Cuántos habla mi contraparte? ¿Por qué por eso me voy a sentir menos? Al contrario, me debería sentir más. Mi educación, lo mismo. A mí nadie me dijo, ¿sabes qué? Tú, ten confianza en tu educación mexicana. Yo lo viví, yo lo vi. O sea, yo me gradué en México, vine acá, me tocó trabajar al lado de personas que no solamente estudiaron en Estados Unidos, pero en Ivy Leagues. Me tocó contratarlos y nunca me quedé, saben mucho más que yo. Estábamos muy a la par e incluso a veces, frecuentemente, yo tenía más experiencia en la escuela, por lo que aprendí en la escuela, que personas que había contratado. Entonces ahí dejé de decir, ¿por qué? Porque yo era la que desconfiaba de mí misma. Nadie me llegó a decir, ay, pues tú no estudias. No, era yo. Entonces, flip the script. Cambia Sí, la llegar a retórica. O sea, creértelo a ti mismo. claro, o sea, deja de decirte a ti mismo que vales poco por cosas que más bien, voltéalo, vales más. Créetela. Y si no te la crees, fake it until you make it. Because you will. Okay. Entonces, hay algo que has dicho que mi coach habla mucho y es como, en vez de centrarnos en eso que vemos como una inseguridad, utilicémoslo como algo positivo para llegar. Claro. Y lo que acabas de decir para los que nos están escuchando y no escuchan español es como intenta seguirlo y hacerlo hasta que llegue un punto que te lo crees. De tanto hacerlo, te lo vas a creer. Entonces, Sí. vamos a hablar, tengo dos preguntas más para terminar. Una se me ocurre es hablar un poco de esta comparación de género, mujeres y hombres todavía, y creo que cada vez más luchamos para una igualdad de pago, pero estamos lejos Sí. de llegar y se ha convertido en algo que cada vez se habla más, pero ¿cómo podemos tener estas conversaciones que resuenen más con las empresas para que intentemos empezar a hablar más de esa igualdad, de que si yo estoy en un trabajo y hay un hombre que esté a la par que yo, podamos ganar lo mismo independientemente de que él sea hombre o que sea mujer? ¿Cómo hacemos para tener esas conversaciones e intentar que se cambie y se reduzca esa brecha que hay ahora mismo? Sí.
Sí, si tuviera 3 horas, podría hablar de esto, las 3 horas seguidas. Am, Mira, hay muchísimo de esto que nosotros podemos controlar. Y hay una Ujú, parte que no está bajo nuestro control, pero que también es importante. Las empresas proactivamente tienen que entender que lo mismo, no somos un monolito. Te voy a contar una historia que pasó en un evento de Latinas en Tech. En Airbnb tuvimos un evento donde fueron las cabezas de reclutamiento de diferentes empresas. Teníamos a Netflix, a Facebook y Google. Y no era reclutamiento, era HR. Y alguien en la audiencia preguntó, si pudieras ponerlo en un porcentaje, ¿en qué porcentaje otorgan aumentos proactivamente y en qué ujú, porcentaje es cuando se pide? Y ujú. ellas llegaron a un consenso de que el 90% de las incrementos y promociones eran pedidos y el Y 10% nosotras son no proactivos. pedimos. Entonces yo me volteé con la audiencia y les dije, levanten la mano, y eran como 100. Si en estos últimos 12 meses han pedido un aumento. ¿Cuántas crees que la levantaron? No, Súper sí, pocas, 5. súper pocas. 5. 5, wow. 5. Y ¿Cinco se de me hace que estoy cuántas? exagerando. 100. Ok. Más o menos. Ajá. Sí, pero más o ¿Qué menos. nos Yo está diría que diciendo? ujú, ¿Qué nos está diciendo? Es verdad que tenemos nosotros somos, we're loud, we're passionate, pero cuando hablamos de otros, cuando hablamos de nuestro trabajo, cuando hablamos de algo que no soy yo, pero Rocío habla mucho, pero ¿cuántas veces ha pedido un aumento? Es que yo puedo abogar por ti y que te paguen bien, ujú, pero ujú. hablar de mí como que nunca, nunca es algo que nos sea natural. Entonces les dije, ¿saben qué? Estamos jugando en un juego y no estamos usando las instrucciones de este juego, estamos utilizando las instrucciones de nuestro juego que tenemos en la casa. Diferente juego. Exactamente. Entonces, Que es tenemos que estar. cultural, Es es cultural. cultural. No, y aparte, no nos dijeron calladita te ves más bonita. Sí. No queremos ser la mamá del grupo de que, ay, que todo bonito, mejor me quedo callada. Así, algo incómodo. No pidas tanto, no pidas tanto. Sí. Y luego, incluso yéndome a más, temas más sensibles, hay 2 comunidades de color que aquí en Estados Unidos están súper mal aprovechadas y pagadas y tratadas, que es la comunidad latina y la comunidad afroamericana. Ninguno de los dos está acostumbrado a pedir. Si tú te vas al pasado, en la comunidad afroamericana, ¿cuántos afroamericanos en los años 40 podían decirle a su máster, quiero un aumento o páguenme? Nadie. Ninguno, No es nadie. generacionalmente, al patrón no se le pide así. Ujú, Bueno, si no, y no te vayas muy atrás. O sea, los papás, field workers, ujú. especialmente si fueron indocumentados, ¿tú crees? O sea, cuando un jardinero ha venido a decirte, págame más, quiero que me pagues más. Nadie en el field, siempre han sido grupos, que se han tratado como second class citizens, Ujú, donde estás heads down, thank you for the opportunity. Entonces, exactamente. Y hay muchas lo culturas traemos así. en la sangre. Es muchas Ujú, culturas así, pero todos lo traemos en la sangre, de que a lo mejor nosotros no estuvimos en el campo, nosotros no sufrimos eso, pero ya lo tenemos. generacional. Voy a hacer, o sea, en mi mente y en el seguro en la tuya y en la de todos, voy a hacer un trabajo 300% efectivo para que llegue alguien y me diga, te está saliendo increíble, te voy a dar un aumento. Y eso nunca pasó y jamás va a pasar. Jamás va a pasar porque Entonces, así no funciona aquí. eso, yo creo que el mensaje aquí es que nosotros tenemos que aprender a advocar por nuestros propios derechos y pedir Exacto. lo que queremos y no esperar que, o sea, lo que tú decías antes, cambiar ese script de no Ujú. esperar que vengan y te digan algo, sino tú Claro. luchar por eso. Y yo creo que si algo he aprendido yo y si algo creo que Latina Sintec también me ayudó en su momento, es que si yo no alzo mi voz por mí misma, nadie lo va a Nadie lo hacer. va a hacer. Y entonces Totalmente. cuando tú aprendes a advocar por ti misma, muchas cosas cambian y creo que Sí. esa parte es importante y es algo que Sí. creo que Latina Sin Tech ayuda muchísimo Sí. y te lo agradezco un montón porque para mí Latina Ah, Sin Tech siempre ha estado ahí y ha sido ah. una comunidad muy importante.
tengo una última pregunta para terminar y es Ujú, algo muy personal y yo creo que siempre te conozco a nivel personal y te he admirado muchísimo ujú, como emprendedora en la parte de Latina Tech, también como persona que ha liderado equipos grandes, has hecho muchísimas cosas con Prezi, hicimos eventos impresionantes en México cuando nadie hacía eventos de tecnología, porque no sé ujú, si te acuerdas que era de los primeros. Has ayudado a muchísimas mujeres, inspiras, eres una mamá increíble, ujú, pero algo que para mí impactó y a nivel personal es que cuando tú atravesaste tu cáncer de mama, decidiste contarlo y hacerlo visible. Incluso creo que sin darte cuenta ayudaste a ujú, muchísimas personas para volver a desmitificar, o sea, como que no era un tabú, podemos hablar de estas cosas y ayudarnos. Y para mí creo que es algo que me pareció tan bonito porque muchas veces nos guardamos esas cosas y no las hablamos. Y me gustaría desde tu punto de vista, ¿qué consejos les darías a otras mujeres que estén pasando por, no por algo solo parecido, sino por un reto importante en sus vidas y cómo pedir ayuda, pero cómo también poder hablar de esto y qué te funcionó incluso a ti para llenarte de valentía y continuar? ujú. Son muchas Ok, son preguntas, muchas pero preguntas. sí, pero te No, voy a pero pasar está como, bien. ¿qué consejo así como para personas que estén viviendo estos retos difíciles? Porque si alguien conozco que pasó por reto difícil, fue tú, pero y recuerdo seguirte, recuerdo sufrir contigo, leer cada día, cada historia que contabas. Entonces cuéntanos un poco desde tu aprendizaje, lo que le darías el consejo a personas que estén pasando por retos difíciles. Ujú. Pues mira, todos somos totalmente diferentes y las Ujú, enfermedades nos pegan diferente a cada persona. Los efectos ujú, secundarios de los tratamientos nos pegan diferente a cada persona. Y el sufrimiento, o sea, yo aprendí mucho que el sufrimiento, así como la felicidad, son relativos. Entonces, ujú, este, sería bien difícil decir, para que te vaya como a mí me fue, haz ujú, ABC. Eso no se puede. Yo siempre he sido una persona súper positiva ujú, y nunca, mucha gente piensa y piensa en las cosas malas, en las cosas que pueden terminar mal. ujú, Y la verdad, yo si fuera perro sería un Golden Retriever. Yo a todo le veo la cara buena, a todo le saco el chiste. Y en mi casa siempre se vivió, no se vivió tristeza, siempre se vivió contentos. O sea, esperanza. nunca, sí, pero no como el temor de, ay, ojalá que sí. No, 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 el show must go on. No dejé de Ujú, trabajar. Yo traté como que lo mío es lo mío. Y si me va a llevar el ujú, chamuco, me va a llevar cuando me lleve. Pero como hay una frase que me encantó de que el día que yo llegue a la tumba voy a llegar cansada, con chocolate en un lado, toda despeinada y decir, ay, que, what a ride. Así es como a mí me gusta vivir mi vida. Siguiendo ser lo que a mí me gusta, lo que yo considero que vale la pena, eso sí, yo no quiero que me recuerden como la niña que tiene cáncer. Todavía estoy pasando por el cáncer, pero son dos cosas separadas. Rocío, total. cuando está hablando, si yo tengo minutos al aire, voy a hablar de lo que me importa, que es el avanzar a la Ujú, comunidad y ujú, no quiero que se me recuerde como la niña que venció el cáncer o que hizo esto o lo otro, no, ujú. es que, o sea, la vida la tenemos contada y cada segundo cuenta. Entonces, Y yo así veo las cosas y yo necesito salud y vida para poder terminar de hacer lo que estoy haciendo. El ujú, cáncer fue un inconveniente, un ujú. bachecito. Ujú, Y de todas formas, lo más importante, algo que has dicho súper importante, y es que tú seguiste con tu vida y seguiste con este camino y este objetivo tan grande que tienes de ayudar a muchas mujeres latinas, tanto aquí y en otras partes del mundo, a empoderarse, a luchar por lo que tú consideras, pero también por lo que ellas creen que valen, y verte a ti empoderada, verte a ti, yo siempre te he visto a ti que hablas y eres, y no es la Rocío que solamente vemos y hablamos, es que yo te he conocido a nivel personal y sé que te lo crees y has trabajado mucho para creer y ayudar a muchas mujeres. Entonces yo personalmente, mil gracias, me encantó Mm, realmente compartir este espacio contigo, pero antes de terminar, siempre hacemos como una rondita de preguntas y respuestas rápidas, o sea, lo primero que se te venga a ujú. la cabeza. Ah, ¿Estás lista? a ver.
Ok, ¿libro Los niños hasta favorito? aplican, ¿no? Mi libro favorito, El nombre de la rosa, de novela y de trabajo Scaling Up Excellence. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? Que me iba a dar cáncer. Es que le dio cáncer a Latina Sentec también, fue difícil. Emprendedor o emprendedora que más admiras? Mi papá. Ay, divino. ¿Qué te tiene curiosa ahora? Hay muchas cosas. Si van a encontrar la cura del cáncer. Ya ves, ya trajiste el tema. ¿Qué me tiene curiosa Ara. ahorita? ¿Ya cuándo se va a acabar todo esto de Ucrania y Palestina? Vale, pues nada, Rocío, mil gracias por compartir con nosotros. Espero que todo el mundo haya aprendido, disfrutado. Para las personas que no conocen Latina Sin Tech o que te quieren seguir, ¿qué red social pueden utilizar para hablar contigo? Definitivamente latinasintech.org. Tenemos la suscripción gratis y todos nuestros programas están abiertos para todas las latinas. Hay eventos en vivo en tus capítulos, eventos en línea, hay cosas para los aliados. No tienes que ser latina, puedes ser hombre, puedes ser persona de cualquier origen. También ejecutivos de empresas que quieren, como me preguntabas antes, poder hacer una diversidad e inclusión with purpose, haciéndolo bien, que Ujú. funcione. Y si quieren contratar latinas, también ya saben dónde encontrarlas. Digo, no a mí, pero a las miles y miles de latinas que tienen sus perfiles abiertos para ser contratadas. Estamos en Twitter, ahora X, estamos bueno, en Facebook, creo que soy la única que usa Facebook, ya está, desde mi edad usamos Facebook. En LinkedIn, una comunidad bien grande. Y nada, estamos Pueden para seguir a servirles. Latina Sin Tech. Sí. Lo único que falta es que empecemos a hacer más contenido en español, pero de resto, Sí, sí, sí. ahí te dejo eso como tarea. No, Rocío, mil gracias por aceptar la invitación, mil gracias por este espacio y mil gracias por seguir haciendo lo que más te gusta y por seguir ayudando muchísimas más latinas a que tengamos una voz, a que podamos llegar más lejos y abrir espacios para que más latinas tengan espacios en empresas y espacios Mm. en el C-level, o sea que mil gracias. No, a ti, Ana, muchas gracias por la invitación.